¿Cómo está mi gente? La gente del team de la tarde. ¿Quién está desde la mañana? Dálseme la mano. Bueno, ustedes ya escucharon los chismes con nombre propio porque ya en esta reunión no lo voy a decir. No lo mentira. Tampoco, no es mentira, no lo voy a decir. Amigos, nada, decirles que siento que están pasando un montón de cosas lindas en la comunidad. Esto que estemos haciendo, el discipulado, crecer, me parece tan bello y tan hermoso, tan fundamental para lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno, porque yo sé que no es solo venir y sentir cosas bonitas, sino también entender en qué creemos. Quiero saber, alcen la mano, ¿quiénes están haciendo crecer ahora mismo? ¿Quiénes están inscritos? ¡Ey, poquitos! Bueno, quiero decirles que todavía tienen la posibilidad de inscribirse. Esta clase que pasó quedó grabada y bueno, la pueden ver como dijo Dana. Ay, que aprovecho, amiga, ¿dónde está? Todavía recuerdo cuando llegaste y me encanta verte hacer esto. Estoy muy orgullosa de ti. Y como dijo Dana, la clase quedó grabada ahí en el canal de Hamilton Palacio. Para los que no la vieron, pueden verla, y los que ya la vieron también pueden volver a verla. Y además, esta siguiente clase va a ser presencial aquí en el auditorio. Ahí dice que apertura a las 7, pero por si acaso por el trabajo, la cosa, llegas un poquito tarde, 7:30 vamos a estar comenzando. Quiero que tengan esa tranquilidad que a las 7:30 vamos a estar comenzando, pero de ahí ya no más, por favor, puntualidad. Entonces los espero aquí. Si todavía no sabes cómo inscribirte, no lo entiendes, pide ayuda. Aquí lo chévere es que hay gente súper dispuesta para ayudarte. Y si no, ven a tu clase que acá resolvemos. Lo que a nosotros nos interesa es crecer. Es que todos podamos crecer y valorar eso que Dios nos da a través de ese gran profesor que tenemos aquí en la casa, que es Hamilton. Él disfruta, ese es su elemento. Tenemos que disfrutarlo y aprovecharlo. Bueno, estamos en una serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Se llama ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Wow, ese es un... Escuchando oye, me la han cambiado. Esta mañana dije que escuchando la voz de Dios y me pusieron porque cómo escuchar la voz de Dios. Me la cambian, me están haciendo trampa allá arriba, me tienen la rosca. No, mentira. Se llama así, escuchando la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios, pero qué chévere tener un manual de cómo escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Y quiero saber quiénes han estado escuchando la serie. Cuéntenme, alcen la mano. Quiero que interactuemos, eso. Ahí, bastante, bueno. Los que no han escuchado la serie, quiero que sepan que han quedado los mensajes anteriores grabados en el canal, y ahí pueden vérselos, repetírselos, interiorizarlos, orar por ellos y seguir creciendo en esto de escuchar la voz de Dios. Para nosotros es súper importante escuchar la voz de Dios, tanto que me he dado cuenta, ahí revisando el canal de YouTube, me he dado cuenta que cada tanto repetimos este tema de escuchar la voz de Dios, porque esto es lo que va a ser fundamental para tu relación con Él, que tú puedas tener una vía directa con tu Padre que te habla y te habla todo el tiempo. Y de eso se trata justamente el mensaje de hoy, que yo muchas veces en mi vida me he preguntado ¿por qué no escucho a Dios? A veces los reprocho y le digo muchas veces, ¿tú por qué no me hablas? ¿Por qué no respondes esto que te estoy preguntando? Y quiero saber si aquí hay valientes que me puedan decir si le han dicho alguna vez a Dios, ¿por qué no te escucho? ¿Por qué no me habla Dios? Sí, los otros no son valientes, pero también se lo preguntan. Sí, porque todos lo hemos preguntado alguna vez. Hace algún tiempo, por allá en el 2022, yo todavía seguía trabajando como gerente de proyectos de construcción. Para los que no saben, porque veo caritas nuevas, soy ingeniera civil y durante más o menos 4 o 5 años estuve trabajando en ese sector de la construcción, gerenciando proyectos. Y bueno, fue un momento chévere, pero ahorita estoy trabajando en otra cosa, gracias a Dios. En ese momento me salió un proyecto, a la empresa donde yo estaba trabajando salió una oportunidad de trabajar en un proyecto muy interesante que implicaba un reto a nivel técnico y también a nivel comercial. Era un punto turístico muy, muy chévere y yo estaba súper emocionada por ese proyecto.
y más aún porque yo había presentado al cliente y a mi jefe, entonces eso me dejaba a mí en una posición bastante ventajosa, bastante chévere, y yo decía, no, aquí por cualquier lado gano comisión y esto seguro que Dios lo quiere para mi vida. ¿Y qué hacemos los hijos de Dios cuando queremos algo? Pues oramos y le pedimos a nuestro Padre bueno, ¿verdad? Y entonces yo comencé a orar y oraba, y en ese tiempo estaba leyendo un libro que hablaba sobre perseverar en la oración, y entonces yo seguía perseverando cada día orando por esa promesa que yo sentía que Dios me iba a entregar. Y entonces nada, yo comencé a creer ciegamente, inocentemente, que esa era la voluntad de Dios para mi vida, y entonces que como yo lo quería, entonces Dios lo iba a hacer. Pero los meses pasaron, esto lo dije en la mañana, no tenía planeado decirlo, pero de pronto aquí hay alguien que se acuerda. Hace algunos años, en el mismo año, en ese 2022, teníamos unos grupos, había un grupo que quedaba en Venecia, allá en el edificio Manhattan. No sé si alguno de ustedes, de los que está aquí, estuvo en ese edificio, en ese grupo, y un día compartí un mensaje, y yo comencé ese mensaje que se llamaba Peticiones Osadas, contando un testimonio, y el testimonio que conté era básicamente diciéndole a la gente, mintiéndole a la gente de manera irresponsable. En ese momento la fe me sobró mucho, que ya Dios había respondido esa oración, que Dios ya me había entregado ese proyecto del que te estaba hablando. Pero no se asusten, después les dije, no, es mentira, pero yo sé que viene en camino y sé que es una realidad en el mundo espiritual. Hoy entiendo que yo era todavía una chica bastante inmadura para esa época y no estaba discerniendo bien la voz de lo que Dios realmente quería para mi vida. Y bueno, nada, si hay alguien por allá que se acuerda de eso, eso fue hace ya bastantico. Les decía que ya siento que se me perdieron los años después de pandemia, estoy como un poquito enredada. El 2022, 2021 siento que nunca ocurrieron, pero bueno, ahí están en ese limbo de tiempo extraño, por ahí ocurrió eso. Mira, yo tenía tanta fe de que esto ocurriera, que recuerdo que una persona cercana del proyecto nos dijo a Hamilton y a mí, mira Nati, ahí ellos están hablando con otra empresa. Y yo, ¿cuál empresa? Dale, no, ellos no lo van a contratar, no. Esa empresa no les sirve, a ellos les servimos somos nosotros. Y yo seguía ahí en negación. Pero para que tú entiendas un poquito, porque eso cero y o sea, yo no sé qué me faltó ahí un poquito a mí de sentido común en ese momento, cero que era la voluntad de Dios, porque en ese momento Hamilton ya vivía aquí en Sincelejo. Hamilton ya estaba aquí en Sincelejo y yo estaba en Barranquilla. Yo venía cada 15 días, ya él estaba liderando lo que en ese momento era Via Life, que son las bases de lo que es hoy Home. Y claro, imagínate, ese proyecto quedaba en otra ciudad diferente a Barranquilla y a Sincelejo. Complicaba aún más la situación. Y claro, pero mi fe de creer, a veces el capricho de querer algo y no despertar, me hacía todavía estar en ese torbellino de quiero que pase. Entonces, como les dije, pasaron los meses y Dios no respondió a mi oración, o así lo veía yo. Y algunas veces cuando yo tengo todavía un diario de oraciones en el que, bueno, yo iba a hacer mi oración, mi devocional, y me encontraba con esas páginas en las que yo estaba perseverando por aquella oración, según yo, no contestada. Y me ponía brava. Yo le decía a Dios, mira Dios, no hablemos de ese tema. No toquemos eso, no voy a pensar en eso porque para mí es sensible. Entonces no quiero saber nada de eso, le decía yo. Y pasaba rápido. Y una de las cosas que le dije a Dios en medio de mis reproches fue, ¿tú por qué no me hablas? ¿Por qué las cosas no salen como yo espero que sean? ¿Por qué si esto parece ser algo bueno, no contestas la oración tal y como yo espero que sea así? Entonces, ahora que puedo mirar en retrospectiva esa situación de mi vida, entiendo que realmente yo estaba levantando unas barreras para escuchar lo que realmente Dios quería para mí. Realmente yo estaba cegada para de verdad ver cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Y hoy, ya luego de un par de años, además siendo líder de esta comunidad, entiendo que el plan de Dios
era distinto. Y entiendo las razones por las cuales yo no estaba escuchando la voz de Dios en ese momento. Y sobre eso quiero que hablemos un poquito. Le voy a decir una razón, la primera razón, y en ella vamos a englobar unas cuantas que para mí cobran mucho sentido. Y la primera es porque no conocemos lo que Dios nos dice. Esa es la primera razón. Probablemente tú quieras saber cómo suena la voz de Dios, saber qué quiere Dios para tu vida, pero tú no conoces lo que Él dice, porque quiero que sepas que Dios ya ha hablado. Y por eso en la Biblia encontramos esa palabra, esa revelación específica que Él quería entregarnos a cada uno de nosotros. Yo no sé si alguien ha tenido un amigo, un familiar, alguien que se ha casi que burlado porque tú crees en la Biblia. No sé si te ha pasado alguna vez que alguien te ha dicho: oye, ¿cómo crees en ese libro que es escrito por humanos? En ese libro que está demostrado que tiene errores de cualquier índole, pero no espiritual. ¿Alguna vez alguien te lo ha dicho? A mí hubo una persona muy cercana que me decía eso. Básicamente se reía de mí porque yo confiaba en esa palabra que, como siempre digo, la ignorancia es atrevida. Esa persona decía que no tenía ninguna validez para que yo creyera en esa palabra. Bueno, yo hoy quiero armarte de razones para que si hay alguien que otra vez quiera decirte eso, o si nunca te ha ocurrido, tú sepas cómo responderle. Primero que todo te quiero decir que la Biblia fue escrita en un periodo de más o menos 1500 años por 40 escritores distintos. Y aún así hay un hilo conductor en toda la palabra, que es Jesucristo. Que es esa historia de un padre que quiere reconciliarse con sus hijos. ¿Alguno ha visto esa imagen que está como la Biblia abierta y hay un montón de líneas de colores como haciendo unas interconexiones? Básicamente la Biblia, los libros se relacionan unos con otros. ¿Sabes las bajas probabilidades que es que estas 40 personas distintas, que vivían en lugares distintos, que tenían una cosmovisión de la vida distinta, que hablaban idiomas distintos, cómo era posible que entonces tuvieran tanto que ver unos con otros? Eso solo es por una razón, y es porque hay un solo autor de nuestra palabra, y ese es Dios. Quiero que sepas además que esa palabra, que ese libro ha sido perseguido, que algunas personas han intentado eliminarlo. Han habido momentos en los que han quemado cantidades de Biblias, y quiero que sepas que está demostrado hoy por hoy que incluso si se eliminaran todas las copias existentes de la Biblia, incluso las que están en tu teléfono, si se eliminaran todas, si algo pasara en el mundo y todas las Biblias desaparecieran, podríamos reconstruir la palabra de Dios a partir de escritores y otros libros que han referenciado la palabra de Dios. Imagínate lo poderoso que es lo que Dios te quiere decir a través de la Biblia. Y tú a veces, tú y yo, porque también me declaro culpable, no nos relacionamos bien con la Biblia. No la leemos, no la buscamos, no la escudriñamos. O además también hay personas que sí la leen, pero entonces quieren es adquirir información. Porque además la Biblia tiene unas partes históricas muy interesantes que si tú las lees vas a conocer mucho de cómo era la vida en esas épocas. Son libros históricos muy interesantes. Y hay personas que la leen con la mera intención de recibir información, a veces de simplemente querer saber más que los demás. Hay personas incluso que la leen esperando que cuando se presente una situación en la que salga a relucir la religión, entonces tengan argumentos para pelear y contrarrestar las opiniones de los demás. Imagínate. Pero hoy quiero decirte algo muy importante. El objetivo con el que los hijos de Dios leemos su palabra es para transformarnos, es para que vayamos a ella y esa nos inspire y se crea una transformación en nuestro interior. La palabra no es informativa, la palabra es transformadora. Entonces, ¿por qué no escuchamos a Dios? Una de las primeras razones es porque no conocemos su palabra,
ya que no nos relacionamos bien con la Biblia. Y quiero contarte esto que dice 2 de Timoteo 3:16, que él nos explica cuál es el objetivo de la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tú tienes que tener la paz de saber que tú estás leyendo exactamente lo que Dios quería que tú leyeras en esa palabra. Y por eso sabemos también que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso cuando tú lees un pasaje en específico, en un momento determinado de tu vida, tú sientes que Dios te revela algo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que sientes una revelación de parte de Él? Pero luego, no sé, un predicador viene aquí y lee ese mismo pasaje y él te da otra interpretación, otra palabra, y entonces eso cala en tu corazón y tú entiendes que realmente Dios te está hablando con ese pasaje de dos maneras diferentes, de dos maneras distintas. Por eso la palabra de Dios es tan viva y eficaz. Y bueno, una de las cosas que también ocurren de que cuando queremos escuchar la voz de Dios, no lo hacemos porque no solo no conocemos lo que dice la palabra, sino que además distorsionamos lo que dice la palabra. Aún más grave, ¿cierto? Porque distorsionamos lo que Dios nos dice. A veces lo hacemos nosotros mismos porque entendemos mal, o a veces también lo hacen personas que intermedian entre Dios y nosotros. Y estas dos que quiero hablar ahora, estas dos razones, es de la distorsión y la de los mediadores. Yo siento que se entrelazan entre sí, que tienen mucho que ver una con la otra. Y hay un ejemplo que seguro que sí te acuerdas. No leemos mucho la Biblia, pero Génesis yo creo que es uno de los libros que las personas más suelen conocer. Y tú recuerdas seguramente la conversación que la serpiente tuvo con Eva. Recuerda, estaba ella ahí, Adán y Eva en el jardín del Edén, y entonces llega la serpiente a molestar. Entonces vamos a leerlo para ver qué hay de malo en ese pasaje, para ver si encontramos el fallo del pasaje. Está en Génesis 3, dice, la serpiente era la más astuta entre todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y así le preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. ¿Qué fallo encuentran ahí? No le soplen, por favor, los que estuvieron en la mañana, no soplen. Mira, cuando la serpiente escuchó la respuesta de Eva, yo estoy segura que la serpiente dijo, esta muchacha está caída. Ya esta muchacha cayó. Porque tú sabes, lo que todos sabemos es que la serpiente fue a mentirle a la mujer, fue a engañarla. Pero luego cuando la mujer responde esto de no pueden ni comerlo ni tocarlo, esta ya cayó. Claro, porque en el capítulo anterior, en Génesis 2, cuando Dios le da el mandato a Adán de no comer, Él solo habla de comer. Él no habla nada de tocar. Y entonces aquí tiene que ver eso de los mediadores. Yo no sé realmente cómo fue que Eva entendió que no lo podía ni tocar. No sé si fue que ella lo malinterpretó, o no sé si fue Adán que en ese afán de querer cuidarla dijo, no, si yo le digo que ni siquiera lo puede tocar, esa mujer va a ver el árbol y va a pasar caminando rapidito como por si acaso que no se vaya a caer uno para que no me roce, ¿cierto? Y ni se va a relacionar. Entonces a veces en ese afán por querer cuidar a los demás, hay líderes espirituales, no sé, papás, personas de tu familia, amigos, que van a agregar unas cuantas cositas ahí a la palabra de Dios como que no hacen daño. Mira, hay un ejemplo que los papás me van a entender. Y es que de pronto tú tienes un hijo
que tú dices, yo quiero protegerlo, yo no quiero que nunca le pase nada. Y entonces tú le dices, mira, mijo, allá afuera eso es malo. Eso de salir a la calle, eso es muy peligroso, muy peligroso. Muy peligroso, no puedes ir allá afuera. Y entonces el niño crece con esa conciencia de que en la calle está la maldad, que pues sí, pero entonces nos vamos para ese lado que es excesivo. Y entonces el niño crece con miedo, con temor de salir. Y eso no es lo que tú querías para tu hijo, ¿verdad? Entonces cuando agregamos ciertas cositas a la palabra de Dios con supuestamente el deseo de querer cuidar a los demás, lo que estamos haciendo es que nosotros mismos creamos barreras para que la persona a la que tú le estás diciendo eso se relacione con quién es Dios. Y además que entonces entramos en una flojera espiritual, de que buscamos quien nos diga qué es lo que dice Dios, que es más fácil. Es más fácil que tú aquí domingo a domingo vengas y te sientes y que yo aquí o el predicador de turno te venga y te diga, mira, lo que Dios te dice es esto y esto y esto. ¿Tú cómo vas a estar seguro si lo que yo te estoy diciendo es real si tú no te estás relacionando con la palabra de Dios? Ahí está el primer error. Y hay un ejemplo que está en Éxodo 19, que habla de esto, del tema también de la distorsión de la voz de Dios y también de colocar intermediarios entre Él y nosotros. Que hay un teólogo, Watchman Nee, dijo que Éxodo 19 es el capítulo más triste de toda la Biblia. Y lo digo porque Éxodo 19 es justo antes de que Dios entregara los mandamientos, esos 10 mandamientos que estudiamos en religión. Algunos se los saben de memoria. Bueno, era justo antes. Y además yo siempre me pregunté que por qué Dios había enviado esos mandamientos. Porque yo me lo preguntaba, porque entonces luego vino Jesús y dijo, no, ya eso no es así. Ahora el mandamiento es, amen a Dios y amen a tu prójimo. Entonces yo dije, entonces, ¿para qué los 10 mandamientos? O sea, eso no lo entendí, como que Dios, ¿tú para qué fue que le diste eso? Y leer este pasaje de Éxodo 19 aclaró esa duda que yo tenía. Para mí es uno de los mayores ejemplos sobre esas dos cosas: distorsionar la voz de Dios y colocar intermediarios entre Él y yo. Mira, escucha este pasaje que además me encanta. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, recuerda que el pueblo de Israel estaba en el desierto y que Moisés era su líder. Entonces Dios le estaba entregando a Moisés una palabra que él quería que se la diera al pueblo de Israel. Entonces mira lo que dicen. Si tú me escuchas y además guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que tú les dirás a los hijos de Israel. Y fue Moisés, así como Dios le mandó, y le entregó estas palabras que Dios le había dado. Y entonces mira lo que respondió el pueblo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que Dios dijo que ellos hicieran? Si Dios lo que dijo fue, ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán una nación de sacerdotes y de gente santa. Y entonces el pueblo, ese pueblo soberbio, ese pueblo terco, están preguntando es qué hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, hoy Dios a ti te dice, yo quiero que tú te sientas mi hijo. Yo quiero que tú tengas una identidad de hijo. No quiero que seas un migajero.
que está esperando las migajas de lo poquito que queda. Tú eres mi hijo, y si hijo, entonces heredero y coheredero con Cristo. Nosotros tenemos que tener esa convicción clara de quiénes somos y dejarnos de preocupar sobre qué es lo que hay que hacer. Tienes que renunciar a tu soberbia, a tu autosuficiencia, para recordar que Dios no te está pidiendo nada, porque Él no necesita nada de ti. Él lo que quiere es que tú seas, que tú te sientas su especial tesoro. Y no contentos con eso, entonces el pueblo de Israel, luego de que entonces Dios dice, bueno, ya este pueblo es autosuficiente, este pueblo es soberbio, este pueblo no se va a olvidar de que soy yo el que puede, sino que ellos creen que son ellos. Bueno, aquí están estos mandamientos, aquí está lo que tienen que hacer. Entonces el pueblo viene, escucha, y Dios derrama su gloria, su presencia. Tú cuando tú leas Éxodo 20 te vas a dar cuenta que había relámpagos, que habían truenos, que había humo que salía sobre el monte. Y este pueblo tonto se asusta. Entonces le dicen a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Ve tú y habla con él. Porque qué tal si nosotros vamos y hablamos con él y morimos. ¿Cómo así? Si hacía unos cuantos momentos Dios les estaba dando un regalo de ser su especial tesoro, de ser una nación de sacerdotes. O sea, el regalo que tú tienes hoy, Dios ya se lo había ofrecido al reino de Israel. Y entonces estos no solo no quisieron recibirlo, sino que además colocaron a Moisés como el intermediario entre ellos y Dios. Amigos, hay una cosa en la que siempre a la gente cercana le digo que hay que tener cuidado. Y es cuando nosotros queremos que venga como un hombre de Dios, como un profeta, a decirnos cuál es la decisión que tenemos que tomar. Y entonces nosotros nos limitamos a esperar que alguien venga y nos hable de manera específica. Y estamos colocando entonces una intermediación entre Dios y yo. O sea, tú estás reduciendo a Dios, que es tu Padre, a un jefe lejano que te da órdenes de vez en cuando. Ojo, yo respeto la palabra profética y quiero que sepas que Dios me habla a través de los profetas, de sus profetas, a través de su palabra profética. Pero Dios nunca, o por lo general nunca va a pasar que Dios te va a decir algo a través de un profeta sobre algo que ya no te ha dicho a ti en oración. Sobre algo que ya tú sabes que Él quiere que tú hagas. Por lo general, los profetas lo que hacen es que confirman lo que Dios ya te ha dicho, o lo que dice su palabra además. Entonces, no era el plan de Dios tener un intermediario entre su pueblo y Él. Él quería una relación directa. Pero entonces no se atrevieron el pueblo de Israel y colocaron a Moisés. Tú y yo hoy tenemos un único mediador, y ese es Cristo. Así como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. A Él es a quien tienes que conocer para saber cómo es Dios. No seamos ingenuos. Cuando hay personas que bien intencionadas dicen o tratan de torcer la escritura para que tú creas lo que ellos quieren que crean, no seamos ingenuos. Por lo general están intentando que tú hagas lo que ellos esperan que tú hagas. A veces eso puede ser bueno para ti, pero al final eso te está alejando de quién es Dios. Yo prefiero discípulos que se equivoquen, que yo les diga, mira, esta es la realidad. Así ustedes conocen cómo lo hacemos en Home. Ustedes conocen, nosotros les decimos, mira, hay dos posibilidades. Dios te ha dado la posibilidad de elegir. Por eso en
En Deuteronomio hay un versículo que dice: ustedes pueden elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero entonces más adelante Dios les dice: ay, pero si escogieran la vida. O sea, Dios te está diciendo lo que hay que escoger. Nosotros aquí te enseñamos y te decimos: mira, hay estos dos caminos. Puede pasar esto o puede pasar esto. Ya tú verás qué escoges. Porque nosotros no queremos gente que finja ser lo que no es. Y no queremos procesos que no sean genuinos. A veces hay que tomar el camino más largo para tener una relación real con Dios y de verdad escuchar su voz. A veces escuchamos la voz de Dios, queremos escuchar la voz de Dios y vamos por ese camino, y entonces en el camino nos damos cuenta que no era la voz de Dios. Y entonces retrocedemos. A veces aprendemos más de los errores. Dicen que los inteligentes aprenden de sus errores, pero los sabios aprenden de los errores de los demás. Y entonces la invitación es a que tú nunca pongas un intermediario entre Dios y tú. Ten personas, qué bonito que es tener personas que en su corazón puedan guiarte, y que cuando esas personas te hablen, tú sepas que viene de parte de Dios, porque están confirmando lo que tú has hablado con Dios en oración. Eso es muy bonito. Yo sé que en los grupos muchos de ustedes tienen esa relación con sus líderes. Sus líderes tienen esa relación con nosotros como pastores. Nosotros como pastores tenemos esa relación con nuestros pastores. Sabemos que son palabras que vienen de parte de Dios, son palabras de amor, de aliento. A veces no, a veces de confrontación. Qué bonito que es, pero Dios no solo habla así. Y tú tienes que aprender a conocerlo en oración. Entonces, esas tres cosas. Vamos a conocer la palabra de Dios, vamos a leer la Biblia, vamos a relacionarnos mejor con Él. No vamos a distorsionar lo que Dios dice. Y tercero, no vamos a colocar intermediarios entre Él y yo. Bueno, y hay una razón aún más profunda para mí, en mi opinión, porque esta se da cuando ya llevas un poquito de tiempo, que es que ya tú sabes lo que Dios dice, ya tú conoces lo que Él dice. Pero ¿qué pasa cuando tú no quieres hacer lo que Él dice? Entonces ahí en ese momento vas a decir también que no estás escuchando su voz. Eso es lo segundo, que es que no escuchamos su voz porque no quiero hacer lo que Él me dice que debo hacer. Esa realmente era la principal razón por la que yo no escuchaba la voz de Dios en la historia que te conté en la introducción. Al inicio, que te conté, te decía que yo estaba negada. Yo estaba en mi cabeza, yo creía que eso era lo que Dios quería que yo hiciera, o quería creer, más bien, por decirlo de otra manera. Yo quería creerlo. Hoy entiendo, viéndolo en retrospectiva, que eso estaba muy alejado de la voluntad de Dios. Él quería un camino completamente distinto para mí. Y me encanta. Oye, el apóstol Santiago tiene unos códigos. Aquí nos dice, mira que nos enseña, dice, en Santiago 4:3, dice: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. No queremos hacer lo que Dios nos dice que hagamos, y además entonces pedimos por fuera de su voluntad. Claro, cuando pedimos por fuera de la voluntad de Dios, Él no te va a decir que sí. Pero la buena noticia es que un no de Dios puede ser el mayor sí de tu vida. Dios dijo que no a ese proyecto que yo tanto deseaba hacer, pero entonces le estaba diciendo que sí a que yo hoy esté aquí con ustedes liderando esta comunidad. Miren, yo pasé más o menos como todo ese año del 2022 en una lucha con Dios. Porque cuando Hamilton me dijo en diciembre de 2021 que se venía para Cincelejo, para los que no saben la historia,
yo soy cincelejana, ¿ah? No nací aquí. Yo nací en Barranquilla, pero por cosas de la vida, y yo enseguida me vine a vivir aquí en Sincelejo. Yo crecí en Sincelejo, crecí en el barrio Alfonso López, estudié toda la vida en Las Mercedes, y ahí me crié siendo cincelejana. Pero yo me fui a vivir a Barranquilla, duré 10 años viviendo allá, y tenía ciertos conflictos con mi pueblo, y no tenía planes para venirme a vivir acá. Y cuando Hamilton me dice, un barranquillero, porque él sí es barranquillero, me dice, mi amor, quiero irme a vivir a Sincelejo, siento el llamado de Dios, siento que Dios me habló, siento que Dios me está moviendo a esto. Yo le digo una frase icónica de esta casa, ¿verdad? Yo le digo, mira, Hamilton, de todas las ciudades que hay en el mundo, a la única a la que yo no me quiero ir es a Sincelejo. Así que si Dios te habló a ti, entonces también me tiene que hablar a mí. Y bueno, el 2022 fue el año en el que yo estaba tratando de escuchar la voz de Dios, tratando de alinear lo que Él quería para mí, tratando que mi voluntad se alineara con la de Él. Realmente Él ya me estaba hablando, porque Dios siempre habla. Él ya me estaba hablando, pero yo todavía no quería hacer lo que Él me pedía que hiciera. Y entonces ocurrió algo en noviembre del 2022, después de que se apareciera este proyecto, que no se diera, que sabiendo que si se daba, entonces eso ponía mucho más conflicto entre yo venir aquí los fines de semana a servir, y me alejaba aún más de la posibilidad de mudarme del todo aquí a Sincelejo. Y bueno, ya yo renuncié a eso, y como les dije, era como ese temita que yo no quería hablar con Dios, pero entonces Dios me habló. Y Dios me dijo estas palabras, que son mis palabras, que son mi zarza ardiente. Dios me dijo, otros lo pueden hacer, pero quiero que seas tú quien lo haga. Entonces yo decidí y entendí que esa era la voz de Dios, y mis oraciones entonces cambiaron. Ya entonces yo no estaba pidiéndole mis caprichos personales a Dios, porque la oración no es para hacer un listado de las cosas que tú quieres solamente. La oración es para que tu voluntad se alinee con la de Él, para que tú entiendas qué es lo que Él quiere para ti. Que te voy a dar este spoiler: lo que Él quiere para ti es mucho mayor, mucho más grande de todo lo que tú te puedes imaginar hoy. Esas habilidades que tú crees en manos de nuestro Padre extraordinario puede hacerlas maravillar. En esas pocas cosas que tú crees que tienes en sus manos, Él puede hacer algo excepcional que nunca antes tú solo podías hacer. El punto del asunto es cómo hacemos para entender cuál es la voz de Dios. Porque en tu cabeza van a hablar muchas voces. Algunas voces, tengo una clasificación de la que te voy a contar. ¿Cómo entonces yo me decanto por la voz que sí es la de mi Padre? Porque en ese momento de mi vida, cuando yo quería ese proyecto, yo estaba confundiendo la voz de Dios, seguramente con mi propia voz o con la voz de los demás. Yo misma me decía, mira, tener ese proyecto significa tener éxito, lograr algo como ingeniera que otros no han logrado. Entonces, ¿qué tal si esto se te da? Pero realmente era mi propia voz. No era la voz de Dios lo que me estaba impulsando. Era lo que yo creía que los demás pensarían si una oportunidad como esa se daba en mi vida. Pero por eso Juan 10 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mira, nosotros hoy tenemos que esforzarnos por distinguir su voz, porque Él te está hablando. Quiero darte esa buena noticia. Él te está hablando, y además tú eres una oveja. Tú eres su ovejita, y por eso tú tienes la posibilidad de distinguir la voz de Dios. No es fácil, no te lo voy a mentir. No es fácil. Eso llega luego de haber entendido y haber apagado
todas las otras que no son la voz de Él. Porque cuando no le escuchamos a Él, es porque tenemos mucho ruido en nuestra mente. Hay muchas cosas que nos distraen, que no nos permite ver lo que Dios tiene con nosotros. Hay mucho ruido. Entonces está la voz del enemigo que quiere engañarte, que quiere llevarte por otro camino, que quiere aislarte de la posibilidad, esas oportunidades que Dios tiene para ti. Y así como el enemigo hizo con Eva, entonces mezcla la verdad con la mentira y tú terminas creyendo que ese es Dios. Él quiere engañarte. O también está la voz de los demás, esos que tú crees que te están aconsejando, pero realmente te están dando una opinión desde su perspectiva que puede ser dañina para ti. Claro, durante todo ese año, el 2022, yo no podía entender cuál era la voz de Dios porque había muchas voces hablando. Habían voces de personas que me decían que ese no era el camino que Dios tenía para mí. Ojo, me decían algo como, por ejemplo, ¿acaso Dios no quiere que tú seas una profesional exitosa? ¿Cómo vas a retroceder yendo para Sincelejo? Esa mezcla de la verdad con la mentira, ¿cierto? Ese menospreciar lo que tenemos a la mano. Pero ¿cuántos saben que en manos de nuestro Padre, eso que nosotros creemos que es insignificante, se puede convertir en todo? Se puede convertir en una sorpresa. ¿Cuántos sabemos que Dios sobrepasa nuestras expectativas? ¿No lo saben? Nadie está entendiendo lo que digo. Dios sobrepasa nuestras expectativas. Está esa voz de nosotros mismos. Esa que nos justificamos, ¿verdad? Nos justificamos cada vez que tomamos decisiones que son alejadas de lo que Dios tiene para nosotros. O nos justificamos, porque hay unos que nos justificamos y ay, mira, no sé qué, tú puedes. Nos consolamos, autocompasión. Pero hay otros, o tú mismo en otras ocasiones, que te das durísimo. Que todo el tiempo te autoboicoteas. Tú te dices que tú no te mereces eso, porque es que tú te has equivocado tanto, tú no lo mereces. Otros de pronto lo merecen, pero tú no. Y con esto voy a terminar. Este versículo que está en Isaías 30:21, que ha sido el versículo que he abrazado para recordar que en el momento en el que esté, Dios me va a hablar y entonces yo, que soy su oveja, voy a reconocer su voz y voy a ir tras él. Dice: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la izquierda o a la derecha. ¿Saben cuántas veces yo tuve que dudar si estar aquí era la voluntad de Dios o no? Pero ojo, no porque la voluntad de Dios haya cambiado, porque la voluntad de Dios no cambia. Él siempre es el mismo. Él no miente ni se arrepiente, sino porque hay veces que esas voces no me dejan tranquila. Hay veces que esas voces colapsan en mi interior. Porque a veces cuando estamos caminando, no sé si a alguien le ha pasado, cuando estás dando pasos hacia lo que Dios quiere que tú hagas, entonces empieza a ocurrir una serie como de oposiciones que te hacen dudar y la cosa se pone difícil. Hace algunos momentos teníamos una conversación en la que decíamos que no siempre cuando tú estás tomando pasos para hacer lo que Dios te ha dicho que hagas, no siempre se siente paz. Hay muchas veces en las que tú vas a caminar hacia su voz y vas a sentir miedo, vas a sentir cansancio, vas a sentir que lo que Él te está mandando a hacer es mucho más grande que tú. Hace algunas semanas venía viajando
de Barranquilla para acá, para Sincelejo, venía en el bus, venía sola ese día porque Hamilton iba a predicar allá en Barranquilla, o tal vez él estaba aquí, ya no recuerdo de tantas veces que he viajado. Y entonces yo me sentía tan agotada físicamente, estaba tan cansada, y después del accidente les confieso que ya no duermo en los viajes porque me da miedo. Y yo estaba tan cansada que ni siquiera me podía quedar dormida ahí en ese lugar, y me sentía tan estresada. Y yo me dije a mí misma, entiendo que fue mi voz que me dijo: ¿tú qué haces un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, viajando sola de ciudad a ciudad, de iglesia a iglesia? ¿Tú qué haces aquí cuando pudieras estar con tu esposo, pudieras estar descansando, pudieras estar dedicándole este tiempo a otra cosa? Porque tú necesitas descanso. Así opera el enemigo. Claro que necesito descanso. Pero entonces yo pude distinguir cuando Dios habló y Dios me dijo: tú lo que estás haciendo y hacia dónde estás yendo tiene consecuencias eternas. Tú estás trabajando para la eternidad. Y entonces ahí entendí: esta sí es la voz. Y automáticamente dije y recordé que tenía que apagar todas las demás. Y entonces lloré y dije: Dios, yo quiero llegar a la reunión de domingo. Ya me acordé, fue un domingo que llegué aquí y esto estaba súper lleno, y yo me senté allá atrás solita, y yo quería llegar y sentir. ¿Saben por qué? Porque quería ver con mis propios ojos que yo estoy siendo parte de que personas como tú y como yo conozcan de esta palabra que está salvando vidas en esta ciudad, y que está salvando corazones perdidos. Entonces entendí que yo estaba haciendo lo que Dios quería que yo estuviera haciendo justo ese día, justo ese momento. Así es como vamos a distinguir la voz de Dios. Tú te vas a preguntar si ese camino por el que vas tiene consecuencias eternas o no. Porque, amigos, les voy a decir, todos los caminos que tomes tienen dificultades. Todos, incluso los que parecen que no, también tienen. Pero irte por el camino de Él, al menos aunque tenga dificultades, al menos tiene consecuencias eternas. Y entonces tú estás trabajando cada día por una eternidad que alguien más ha construido para ti en el cielo. Y entonces tú estás desatando el cielo aquí en la tierra. Y entonces vas a tener la posibilidad de decirle a los demás, de decirte a ti mismo y de decirle a los enemigos, al enemigo: cállense, que yo sé lo que estoy haciendo. Que yo lo que estoy haciendo es seguir la voz de mi Padre. Yo hoy sé que yo estoy en la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Mira, por eso comenzamos haciendo esa oración que les dije. Por eso comenzamos diciéndole a Dios: yo he venido aquí para escucharte. Porque como ya se dieron cuenta, las razones por las cuales no escuchamos a Dios tienen más que ver con nosotros que con Él. Somos nosotros los que estamos construyendo barreras, y somos nosotros los que no nos permitimos saber lo que Dios quiere decirnos. Por eso hoy vamos a orar para que Dios nos ayude a derrumbar cada una de esas barreras, para que Dios nos inspire a conocer qué es lo que dice en su palabra. Por eso, a partir de hoy, nuestros esfuerzos tienen que ser en conocer de primera mano lo que Dios tiene para ti.
tus esfuerzos tienen que ir no a buscar intermediarios, sino en conocer a Cristo. No hagamos religión de esas cosas pequeñas, de que como le ocurrió a uno, entonces también me va a ocurrir a mí. Yo quiero que los testimonios de saber que Dios habla no tengan nada que ver en desanimarnos, en creer que solo le habla a personas especiales, sino en recordar que no hay nada especial en ti y en mí, que el único especial es Él. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Dios solo quiere decirte hoy que si tú quieres conocer lo que Él te está diciendo, tú tienes que conocer a Jesús, porque Él es el único que puede mediar entre tú y Él. Él ya lo ha hecho. Él lo está haciendo justo ahora. Vamos a orar. Ponte de pie.